Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos los radioescuchas. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hacer una oración, aprovechando que hay un buen equipo de misiones. Aquí les ruego, hermanos, vengan. Abel, venga, diríjanos en oración, porque esta palabra es viva y eficaz y es importante que haga efecto en los que escuchan. Dirijan la oración, hermanos. Eterno Dios y Padre Celestial, le damos gracias porque usted es bueno, para siempre tu misericordia. En esta mañana estamos aquí para hacer tu voluntad. Glorifícate, Señor, como usted lo sabe hacer. En el nombre de Jesucristo, que haya un oído, un corazón atento para recibir tu palabra. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos. Y bueno, saludando a los hermanos de misiones que están aquí. Intercesión, bueno, la misionología comprende algunos espacios, cubre. Entonces, gracias al Señor por esto que es muy grande. En esta mañana vamos a leer en Filipenses 2, del verso 3 al 10. Filipenses 2, del verso 5, al 10. Dice así la palabra del Señor Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a ver un tema: Jesucristo, Dios hombre. Es un tema muy importante que es fundamental para que el ser humano pueda conocer el fundamento apostólico, como dice Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos la expresión de Cristo Jesús. Si esta expresión le damos la vuelta, ubicamos en el otro sentido, sería, de allí aparece la expresión Jesucristo, solo que se omite la letra S. Jesucristo significa Dios manifestado en carne. Esto es de gran importancia conocer, porque esto ha sido un problema y sigue siendo problema para muchas personas que cuando leen la Biblia se encuentran con Jesús o que habla de Cristo, lo dividen, pero no está dividido. Dios no está dividido. Entonces, el nombre de Jesucristo es la unión de dos expresiones, de dos nombres propios: Jesús y Cristo. En el libro de Isaías, Dios en el Antiguo Testamento se lo conoció como Jehová, pero Él tenía en sus propósitos desde antes la fundación del mundo, porque este plan fue hecho, redactado o fue ya elaborado desde antes de la fundación del mundo. El Dios Espíritu, Jehová, que se iba a manifestar en carne para salvar al mundo. Entonces, en Isaías 52:6, allí dice: por tanto, mi pueblo, ¿qué hago aquí? Dice el Señor, si mi pueblo es llevado injustamente, desde el verso 5, y los que en él se enseñorea lo hacen aullar. Por tanto, en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Es una profecía que Dios da a través de Isaías, que un día iba a venir a este mundo. Y esa profecía se cumple cuando el ángel le dice a José que Jesús era el nombre de aquel niño que iba a nacer y que era el Salvador del mundo. Esto está en Mateo 1:21. Entonces, esto es el gran misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de ese Dios que se manifestó en carne. Esa unión de esos dos nombres, Jesús y Cristo. Jesús es el nombre auténtico de Dios, que es sobre todo nombre, y Cristo es la humanidad o el velo de carne. Amén. Entonces, usted puede ver que Jehová es el nombre con que lo conocieron los discípulos anteriormente, los profetas, así lo conocieron. Pero en nuestros tiempos, en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, este nombre desaparece y aflora el nombre que es sobre todos los nombres, como dice Filipenses 2:9. El nombre Jesús dice que es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso ya no se nombra en el Nuevo Testamento el nombre de Jehová, porque hubo un reemplazo, hubo un sustitutivo y perfecto nombre que quedó por encima de todos los nombres. Ese es el nombre de Jesús. Eso es, como le decía, el gran misterio de la piedad. Jesucristo es Dios y hombre. ¿Por qué? Porque Él tomó una naturaleza, siendo Dios invisible, siendo Dios espíritu, tomó otra naturaleza, que es la naturaleza humana. Y esa es la naturaleza que los hombres y muchos lo conocemos como el Hijo de Dios, pero que es Dios manifestado en carne. Filipenses capítulo 2, el verso 5 al 9, nos está reflejando de ese acontecimiento magno, grande, que Dios consideró. Y en todo esto, el hombre como centro o como objetivo grande para Dios. Por ese deseo, por ese propósito de Dios de salvar al hombre, dice aquí en estos pasajes que se despojó a sí mismo. Se dejó el trono de gloria, dejó su majestad, dejó su grandeza, dejó como por un momento su poder y se hizo siervo. Se ubicó en la posición de siervo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Pero veamos Mateo 28:18. El Señor, una vez que resucita, Él le dice a sus discípulos, Él vuelve a retomar su posición como Dios soberano y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vuelve a tomar lo que dejó allá en lo que leíamos, que se despojó a sí mismo. Vuelve a tomar esa posición. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Ahora vemos que el verso 19 ha sido una confusión para muchos y sigue siendo confusión, porque ahí habla de la comisión que el Señor hace: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchaba a un pastor muy anciano de la iglesia de Colombia, un hombre de mucha trayectoria, que ha leído mucho y que sabe muchos idiomas, y dice que en la Biblia francesa está redactada o está escrita muy apegada a los manuscritos originales, y dice que aquí en este verso no habla el bautismo que debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que Jesús dijo: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en mi nombre. Esa es la expresión correcta. Pero ha habido la expresión de doctrinas religiosas, y han cambiado esto. Por eso, pero sin embargo, hay respuesta, porque si hablamos del nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, usted lo va a comprobar también. Podemos darle la respuesta bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Padre, sabemos que el Padre es Dios, ¿verdad?
Usted sabe que el Padre es Dios. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, también estamos hablando de Dios, del Padre que es Dios mismo. San Juan 4:24 dice, dijo el Señor, Dios es espíritu. Mire, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, si el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿será que hay dos dioses? El Señor dice en Isaías que Él no conoce otro Dios. Lo que pasa es que aquí está reflejado, aquí está representado como un solo Dios verdadero. El Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En otras palabras, es el mismo Dios con sus manifestaciones, sí, con sus manifestaciones. Ahora vemos, usted me dice, pero ahí está el Hijo. Correcto, aquí está la expresión. Lea usted Colosenses 1:15. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Desde Dios Espíritu, Jesucristo o Cristo es la imagen visible ya del Dios invisible. Sencillamente, aquí no hay Trinidad, aquí no hay dualidad, aquí no hay cuadrangular ni tantos dioses como el mundo cree. Jesús, mis queridos amigos, sin lastimar sus sentimientos, tengo que decirle la verdad. Jesús jamás habló de dualidad ni de Trinidad. Jesús dijo, yo y el Padre, ¿cómo dijo Él? ¿Somos dos o somos tres? Esto está en Juan 10:30. Dice Jesús así, yo y el Padre, uno somos, uno, vea, uno. No dijo dos ni tres, descartada cualquier otro pensamiento o doctrina que esté al margen de lo que Jesús dijo. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué está diciendo aquí? De las dos naturalezas, la divina y la humana, que había en ese solo cuerpo que estaba Jesús. Allí, en ese cuerpo, que lo vieron los discípulos, que lo conocieron y fueron testigos ellos. En ese cuerpo habían dos naturalezas, la del Padre y la del Hijo. Eso es lo que Jesús dice. Yo y el Padre uno somos. Uno somos. Y también le preguntaron al Señor cuál es el primer mandamiento. Mire, hay personas que dicen, usted guarda los 10 mandamientos. La Biblia tiene multitudes de mandamientos, pero el primer mandamiento, conózcalo en esta mañana. Marcos 12:29. Allí está una gran declaración y revelación del Señor Jesucristo. Marcos 12:29 dice, el 28, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Un escriba le hace una pregunta aquí. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escuchen, amigos, hay amigos que se sujetan o se basan en la ley mosaica. Aquí está la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo. Le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Denle la gloria al Señor. El Señor uno es. Jesús no dijo jamás, habló de dos ni de tres, ni los discípulos. Por eso el Señor dice en su palabra, Efesios 2:20, edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cualquier edificación fuera de estos contextos bíblicos o de la Biblia, como el Señor la ha declarado, porque dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, no como cualquiera la interpreta, no como interpretación teológica humana o de alguna doctrina al margen de la Biblia, no, sino como dice la Escritura. Es importante entender como dice la Escritura. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces vemos que Jesucristo jamás habló de dualidad, habló de Trinidad. Ni los discípulos, ellos jamás hablaron algo al respecto. Por eso esta palabra
esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra no se la puede cambiar. Dijo el Señor que los cielos y la tierra, eso van a pasar. De seguro que eso va a pasar. Está establecido. Pero mis palabras no pasarán. Eso dijo el Señor. Y aquí no se puede quitar una tilde, ni aumentar una tilde, porque eso causa grandes daños. Y el Señor dijo también, para los que aumentan o quitan, en Apocalipsis capítulo 22 verso 18 dice, ay del que añada a las escrituras, ay de aquel que añada, o ay de aquel que quite. Hay un ay de dolor. Es un ay de consecuencias graves para el que quite o añade. Por eso nosotros no podemos añadir ni quitar a la palabra, porque sería adulterarla. Y los adúlteros, escuche bien, los adúlteros no tienen parte en el reino de los cielos. Por eso uno tiene que predicar la verdad, y la verdad hace libre. Jesús dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. No es en la palabra de otro, sino en la palabra de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, para ser discípulo del Señor, aprobado por Él, hay que permanecer en esta palabra. Hay que obedecer a esta palabra. Y añade diciendo, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Usted quiere ser libre? Conozca la verdad. La verdad está en la palabra. Estudie la palabra, escudriñela. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. No dijo lean las escrituras, porque escudriñar va más allá de leer. Hay mucha gente que lee, y los admiro, que leen harto. Pero otra cosa es escudriñar y entender la palabra. Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, el Señor nos dijo, la escritura, escudriñen la escritura, porque esa es la que dan testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Él lo relacionó así directamente. Ellas son las que dan testimonio de mí, porque Él es el Dios soberano que se manifestó en carne, y Él es el Padre en la creación, y es el Espíritu Santo en la regeneración. Es el que cambia al hombre. No hay otro, no hay fórmula, no hay clínicas, como ahora el hombre se ha inventado clínicas de rehabilitación. No hay ningún dogma humano que al hombre lo pueda cambiar. Solamente Jesucristo a través de su palabra. Me faltan 4 minutos. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. ¿4 me faltan? ¿O ya? Bueno, me dicen que me quedan 2. Gracias al Señor por esta oportunidad. Amigo, de esto depende la salvación. De esto depende la salvación. Si usted pone por obra esta palabra, usted es salvo. Pero si no, ha perdido el tiempo. Dios lo bendiga.